Y hace algunos meses os enseñé el plan que había preparado para invertir 15.000 euros durante la próxima caída de bolsa. El dinero estaba preparado, tenía definidos los productos y también había marcado las zonas en las que empezaría a comprar. Después el mercado cayó y yo no compré. Esperaba una corrección aproximada del 12, el 12,5%, el S&P500 se quedó alrededor del 9% y después rebotó con mucha fuerza hasta volver a máximos históricos. Y mientras tanto, mis 15.000 euros continuaban dentro de un ETF de renta fija a muy corto plazo. No he perdido dinero, de hecho he ganado cerca de 275 euros, pero ahora viene la pregunta incómoda. Porque con la fotografía de hoy, invertir todo de golpe habría sido mucho más rentable. Pero también había una tercera vía que me habría permitido participar de la subida y conservar la mayor parte del capital disponible. Así que hoy vamos a comparar con números reales las tres alternativas y al final os enseñaré el nuevo plan para aplicar a estos 15.000 euros y no volverme a quedar fuera del mercado si no alcanza exactamente la caída que esperaba. ¡Vamos allá! Y antes de mirar los resultados tenemos que entender de dónde sale este dinero. Como siempre digo, no invertimos para ganar dinero, el dinero se gana trabajando. Invertimos para intentar que todo lo que nos cuesta ahorrar pues no pierda poder adquisitivo con el paso del tiempo. Pero como ya sabéis, todo nuestro dinero no tiene la misma función y yo planifico en corto, medio y largo plazo. Y dentro del largo plazo tengo dos motores, una parte más pasiva, basada en inversión indexada y aportaciones periódicas, y otra más táctica, con la que intento aprovechar determinados movimientos del mercado. Y una vez vi que ya no necesitaba esos 15.000 euros a medio plazo, pues decidí destinarlos a esta segunda parte. No era mi fondo de emergencia ni un dinero que necesitara próximamente. Era el capital que podía invertir a largo plazo, pero que quería reservar para aprovechar una caída importante. Y para no tenerlo completamente parado mientras esperaba, pues en septiembre de 2025 lo invertí en ETF de PIMCO, de renta fija a muy corto plazo. Invertí aproximadamente unos 15.088 euros. Eso sí, hablamos de una ganancia nominal. Si la inflación durante este periodo pues hubiera sido superior al 1,8%, pues en términos reales igualmente habría perdido algo de poder adquisitivo. Eso sí, pues también podemos decir que el dinero no se ha muerto das con la cuenta, ha generado algo de rentabilidad con muy poca volatilidad y se ha mantenido disponible. Mi plan inicial era dividir los 15.000 euros en tres bloques de 5.000. La primera entrada estaba aproximadamente en una caída real del 12-12,5%, la segunda cerca del 20% y la tercera alrededor del 30%. Pero esos porcentajes no son simplemente números redondos escogidos al azar, detrás había unas zonas concretas del gráfico. Y recordar que en este caso la estrategia estaba construida utilizando como referencia el S&P500. Y ahora lo que vamos a ver es un gráfico del S&P500 y que nadie se abrume. En el eje de las X tendríamos el tiempo, aquí en este gráfico pues partiría desde abril del 2024 hasta más o menos que hicimos la foto de este vídeo, que sería febrero del 2026. Aquí podíamos ver la primera zona a atacar, que eran los anteriores máximos antes de la gran caída de los aranceles de abril del 2025. Con lo que desde esta cota de los 7.000 puntos aproximadamente era una caída del 12-12,5%. La segunda zona era una zona marcada por cierto pivoteo y porque marcó diferentes estructuras, tanto en julio como en septiembre de 2024, que estaríamos en torno a un 20%. Y la última caída era mucho más profunda, me ponía pues mucho más negativo, y estábamos esperando una zona que no llegó a penetrar o perforar en esta caída de los aranceles de abril, y fue que partió también de los máximos del anterior conflicto de Rusia con Ucrania. Estaríamos hablando en torno a un 30%. Y la idea no era acertar el mínimo, era ir aumentando la exposición a medida que el mercado se volviera más barato y mantener siempre liquidez por si la caída continuaba. Y además el contexto tampoco invitaba a descartar una corrección más importante. Y en este gráfico cada barrita representaba un día, veíamos la cotización máxima y mínima y la entrada y el cierre de la cotización en este caso del S&P500. Y ahora pasamos a velas semanales, con lo que nos permite tener mucho más concentrado o comprimido más información. Y aquí es donde podemos replicar cómo la estructura del mercado se suele repetir, que eso no es sinónimo que tenga que pasar así. ¿Qué os quiero decir? Con la gran caída del COVID en marzo del 2020, vemos que testeamos, consolidamos los anteriores máximos, ya sean de agosto del 16 o de finales del 2015. Y después del conflicto Rusia con Ucrania, vemos que esta gran caída testea o está muy cerquita también de los anteriores máximos pre-COVID. Con lo que podíamos ver, si se vuelve a repetir, ¿no? En este caso, los aranceles volvieron a testear, y mi teoría es que teníamos que haber testeado este puntito de aquí. Por tanto, mi planteamiento tenía una lógica, esperar que el mercado volviera a trabajar algunas de esas estructuras anteriores antes de desplegar todo el capital. Pero esto también es muy importante, que el patrón se haya repetido varias veces no significa que esté obligado a repetirse siempre. Y aquí mi propio sesgo pues tuvo bastante peso, porque yo consideraba que una caída del 10% era relativamente pequeña. Creía que el mercado podía profundizar algo más y estaba mentalmente preparado para una corrección más importante. Pero una cosa es lo que nosotros consideramos probable y otra muy distinta es lo que decide hacer finalmente el mercado. Y aquí es donde mi plan se encontró con la realidad. Entonces, ¿qué ocurrió realmente?
Y aquí volvemos a ver la misma gráfica, pero antes la había cortado aquí con la información que teníamos previamente para no jugar al todo pasado, y ahora pues hasta la fecha de hoy. Y entonces el mercado empezó a caer, y llegó aproximadamente a caer un 9, casi un 10%, pero no la zona del 12 o el 12,5 que ya había marcado. Y además el movimiento coincidió con unas fechas algo incómodas, alrededor de Semana Santa. Y yo seguía pensando que podía caer algo más, y no ejecuté la primera compra. El mercado se quedó a las puertas y después rebotó con mucha fuerza, incluso superando estos anteriores máximos históricos que los dejó atrás, alcanzando nuevas cotas. Y aquí aparece la primera reflexión importante. Mi tesis no era absurda, el dinero estaba preparado, tenía un plan y las zonas bien definidas, pero todo dependía de dos cosas. La primera, pues que el mercado llegara exactamente a esta primera zona, y la segunda, que yo ejecutara la compra en ese momento. Y si alguna de las dos fallaba, pues me quedaba completamente fuera, y esto es precisamente lo que ocurrió. Y ahora mirando el gráfico podemos pensar, tendrías que haber comprado justo en el mínimo. Y claro, de hecho podríamos haber dicho que en lugar de invertir los 15.000 euros en septiembre, pues nos teníamos que haber esperado hasta la última semana de marzo y meterlo todo allí. Habíamos comprado aproximadamente un 4% más barato y actualmente pues estaríamos ganando en torno un 20%. Con la varita mágica del toro pasado siempre podemos construir la estrategia perfecta, pero nosotros no estamos buscando la mejor operación posible una vez conocemos el resultado. Estamos buscando una estrategia que pudiéramos haber seguido sin saber qué ocurriría después. Porque cuando compré el monetario, el mercado podía haber seguido subiendo, pero también podía haber caído un 20 o un 30% o atravesar varios años de rentabilidad mediocre. Y personalmente a mí, pero ya estoy hablando de mí, vosotros ya sabéis vosotros, pues me hubiera molestado más invertir 15.000 euros de golpe y ver inmediatamente una caída del 20% sin conservar liquidez para poder comprar más barato. Por eso vamos a comparar tres alternativas razonables, y no para encontrar el campeón del pasado, sino para descubrir qué equilibrio podría haber encajado mejor con mi forma de invertir. Y la primera alternativa habría sido invertir 15.000 euros de golpe en septiembre de 2025. Y para mantener la comparativa limpia, pues voy a utilizar la referencia del SP500, porque era el índice sobre el que había construido este plan. Y eso no significa necesariamente que toda mi inversión futura vaya a dirigirse al SP500, simplemente estamos auditando la estrategia que realmente tenía. Y con la fotografía actual, pues invertirlo todo de golpe habría sido claramente la alternativa más rentable. Los 15.000 euros se habrían convertido aproximadamente en 17.886 euros, es decir, una ganancia cercana a 2.886 euros, casi un 20%. Pero durante el camino también habríamos sufrido volatilidad, porque poco después de invertir la posición habría llegado a estar aproximadamente a un menos 4% respecto al precio de entrada. Eso sí, después se recuperó y subió con mucha fuerza, pero eso solo lo sabemos ahora. Y en este caso concreto he escogido el ETF del SP500 de la mano de SPDR, porque tenía un precio de participación muy bajo, así podíamos amoldar según nuestra aportación o nuestra inversión, era una emisión que estaba en euros con este ticker y además tenía unas comisiones muy bajas. Y ahora seguimos con la segunda alternativa, que es la que realmente seguí, mantener el dinero dentro de un ETF de renta fija a muy corto plazo mientras esperaba una caída más profunda. Y para comparar los tres escenarios sobre los mismos 15.000 euros, pues esta posición nos habría dado aproximadamente 15.273 euros, es decir, una ganancia cercana a 273, alrededor de un 1,8%. Ventajas: he mantenido prácticamente todo el capital disponible, he sufrido muy poca volatilidad y además he obtenido algo de rentabilidad. El inconveniente: el famoso coste de oportunidad. Mientras esperaba, pues el mercado continuó subiendo, y ahora regresar a la primera zona que yo quería comprar, pues requiere una caída mucho más importante. En aquel momento necesitaba una caída del 12, pero desde los máximos actuales, para llegar al mismo punto, pues necesitaría que el mercado cayera un 20%. Y ahora saltamos a la tercera alternativa, que sería esta híbrida. De entrada yo estos 15.000 euros los hubiera ponderado en 48 mensualidades, es decir, en aportaciones periódicas durante 4 años. Eso nos daba una aportación mensual de 312,50 euros. Por lo tanto, de estos 4 años, si yo iba a hacer aportaciones periódicas, pues un año me lo dejo en la cuenta para ir invirtiendo y las otras 3/4 partes las podía haber mantenido en el mismo monetario de renta fija a corto plazo que ya utilice. Entonces, por un lado, estas aportaciones periódicas que hubiéramos realizado 11, el mes que viene, en agosto, hubiese realizado pues el año completo, habríamos hecho una aportación total de 3.437, que sería aproximadamente un 23%, el año entero hubiese sido un 25%, es decir, porque los 15.000 divididos entre 4 años sin truco el almendruco, y en este caso concreto, como ha sido un mercado expansivo que hemos ganado, a fecha de hoy tendremos un resultado de 3.824 euros, es decir, estaríamos ganando 387 euros, que sería en torno un 11%, y
por el otro lado, pues tendríamos la parte que no hemos invertido en este monetario vitaminado o en esta renta fija a corto plazo, que no serían 15.000, serían 11.562. Si aplicamos la misma rentabilidad tendríamos 210. Pues estos 387 más estos 210 tendríamos un resultado de casi 600 euros, que sería casi un 4%, que a priori continuaría estando por debajo de haber invertido todo de golpe en septiembre. Pero si os parece, vamos a la comparativa concreta, porque ahí aparece un detalle muy interesante. Aquí nos damos cuenta que con menos de una cuarta parte del capital invertido en bolsa habríamos capturado aproximadamente una quinta parte del beneficio obtenido por esta aportación única. Y todavía estaríamos conservando 11.773 euros, la parte conservadora y disponibles para aprovechar una caída importante. Esta rentabilidad tampoco nos hubiera garantizado nuestro poder adquisitivo, porque dependería de la inflación acumulada durante el periodo, pero habría ofrecido bastante más margen que este 1,80 solo por dejar el dinero en el monetario. No habría sido la estrategia que más dinero habría ganado, pero sí habría evitado el principal problema de mi plan, quedarme completamente fuera porque el mercado no llegó exactamente hasta la primera zona que yo esperaba. Y eso también demuestra otra cosa, que las aportaciones periódicas y una estrategia para aprovechar caídas no son incompatibles. Podemos utilizar una como base y la otra para acelerar cuando aparezcan oportunidades más importantes. Y precisamente para automatizar las nuevas aportaciones voy a utilizar a Freedom24, uno de los brokers que utilizo y que además patrocina este vídeo. Y acaban de lanzar una novedad que llevaba bastante tiempo esperando. Algunos quizá ya la han recibido por correo, y para quienes no, informaros que ahora ya podemos crear planes de inversión recurrente y programar compras periódicas de ETFs, acciones y otros instrumentos disponibles. Y para acceder deberíamos ir a cuenta de cliente y a mano izquierda en activos monetarios encontraríamos recurrentes. Y aquí podemos ver los pagos recurrentes o esta novedad de inversiones recurrentes. Las operaciones realizadas dentro del plan tienen una tarifa del 0%, sin comisión de compra ni comisión de la recarga del plan vinculada. Escogemos la inversión, definimos la periodicidad y automatizamos las compras para no depender cada mes de nuestras emociones o de nuestra capacidad para adivinar el mercado. Y si os parece, voy a aprovechar para poner en práctica un ejemplo real. En el último vídeo sobre el oro os expliqué que quería realizar aportaciones mensuales, pero que los estaba agrupando cada 3 meses o cada trimestre para que las comisiones no tuvieran tanto impacto. Pues ahora ya puedo programar esa compra mensual dentro del plan recurrente y automatizarla con tarifa del 0%. En este caso seleccionaríamos el ticker, ya me lo conozco, que es la versión del oro de iShares y en euros. En este caso lo haría no por importe sino por cantidad y una participación una vez al mes. Tendría que añadir los datos de la tarjeta, por confidencialidad no veis los datos, y le daríamos a confirmar, enviar pedido, y ya tendríamos la orden programada. Y hoy no voy a entrar a fondo en esta operativa, porque tiene algunas particularidades y creo que merece la pena que lo revisemos con calma, pero decidme en comentarios si queréis que hagamos otro vídeo explicando a paso cómo funcionan estos nuevos planes. Y para quienes todavía no sois clientes, recordaros que mantienen activa su promoción de bienvenida, con la que podéis conseguir hasta 20 acciones de regalo valoradas de 3 hasta 800 dólares cada una. Solo por abrir cuenta y hacer vuestra primera recarga desde 1.000 euros ya podéis acceder a la promoción. Os dejo todos los detalles del enlace en la descripción del vídeo. Y ojo, ojito, que automatizar las compras no sustituye a tener una estrategia, y esto nos lleva a lo más importante. ¿Qué aprendizaje saco de todo esto? El primero es que tener un plan no basta. El plan tiene que ser ejecutable y no puede depender completamente de que acertemos una cifra exacta. Porque si toda la estrategia empieza cuando el mercado toca una única zona y se queda a las puertas, pues podemos terminar sin hacer absolutamente nada. Y el segundo aprendizaje es que una estrategia táctica y las aportaciones periódicas no son incompatibles. Y de hecho aquí me he dado cuenta de una contradicción dentro de mi propia operativa. En la parte más pasiva de mi cartera pues tengo bastante bien definido el piloto automático. Aporto periódicamente, sigo el método y no intento acertar cada movimiento del mercado. Pero con este dinero más táctico, precisamente por querer aprovechar una caída concreta, pues terminé dependiendo demasiado de mi criterio y del momento exacto. Y el tercer aprendizaje es que no tengo por qué escoger entre los dos extremos, entre estar completamente invertido o estar completamente fuera. Puedo construir un punto intermedio. Un sistema que me permita participar si el mercado continúa subiendo, pero también conserve liquidez para acelerar las compras si aparece una caída importante. Y ese punto intermedio es el que voy a convertir ahora en un plan concreto. Pero también voy a mantener la parte táctica, eso sí, adaptándola a la nueva situación del mercado. Cuando preparé el plan anterior, pues el S&P500 se encontraba en torno a los 7.000 puntos y las zonas que estaba vigilando pues eran caídas del 12, del 20 y del 30%. Pero el mercado ha seguido avanzando y ahora ha marcado unos nuevos máximos en torno a los 7.623 dólares. Y las zonas estructurales que quiero vigilar pues siguen siendo prácticamente las mismas. Lo que ha cambiado es el porcentaje de caída necesario para regresar hasta ellas. Y antes de llegar a estas tres zonas, pues tenemos una primera zona de referencia alrededor de los 7.000 puntos, que desde los máximos actuales pues sería o representaría una corrección en torno el 8%.
En mi plan anterior consideraba que una caída así era demasiado pequeña para utilizar uno de los bloques completos de los 5000, y sigo sin querer desplegar un tercio de golpe en una corrección tan moderada, pero después de comprobar el coste de oportunidad o el coste de quedarme completamente fuera, pues tampoco puedo ignorarla. Por eso prefiero dividir este primer bloque. Si el mercado consolida la zona de los 7000 puntos, completaré hasta tener aproximadamente 2500 euros invertidos, y digo completar porque las aportaciones mensuales ya contarán dentro de esta cantidad. Si por ejemplo llevaba 625 euros invertidos mediante el piloto automático, pues añadiría 1875 para alcanzar los 2500. Y si después el mercado profundiza hasta la primera gran zona, en torno a los 6100, 6200 puntos, pues aquí completaría hasta tener 5000 euros invertidos, que desde los máximos actuales pues estaríamos hablando de una caída en torno al 18 o el 20%. Y la siguiente zona pues ya aparece aproximadamente entre los 5600 y 5750 puntos. Y en este punto completaría hasta tener 10.000 euros invertidos, y si llegamos a una caída mucho más profunda, en torno a los 4.800, 4.950, pues ahí desplegaría el capital restante hasta completar los 15.000 euros. Y por supuesto, repito, siempre descontando pues todo lo que haya invertido previamente mediante aportaciones periódicas o en aceleraciones anteriores. No estoy sumando 15.000 euros de DCA y 15.000 euros para las caídas. Estamos hablando siempre del mismo capital disponible. No sé si estas zonas llegarán a alcanzarse, tampoco sé si esta estrategia dará más rentabilidad que invertirlo todo de golpe, eso solo lo volveremos a conocer a toro pasado. Pero sí que corrige la principal debilidad de mi plan anterior, por eso no voy a abandonar mi tesis, voy a hacerla más ejecutable, piloto automático como base y aceleradores si el mercado regresa a las zonas que considero importantes. Ya os pregunto, ¿qué habríais hecho vosotros con los 15.000 euros? ¿Invertirlo de golpe? ¿Mantenerlo en un producto conservador esperando la caída perfecta? ¿O haciendo un método híbrido? Os espero en comentarios. Si este tipo de vídeo contenido te gusta o te ayuda, agradeceré un buen like, que te suscribas si no lo estás y lo compartas con aquel que lo pueda necesitar. Que nos vemos en el siguiente.